con este tema. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Les saludo con mucho gusto el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de las características de esta nueva versión 19.2.1 de Contaqui Nóminas, que se liberó, pues, el viernes 1 de mayo, ¿verdad? Solamente estábamos a la espera de la publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación de esta reforma a la Ley Federal del Trabajo para poder liberar la versión. Entonces, esta versión está enfocada precisamente en, un ajuste que tiene que ver con la distribución de las horas extras dobles. Bien, al finalizar la sesión, el objetivo es que ustedes puedan identificar puntos clave en la reforma laboral en materia de la reducción de la jornada y, pues, justamente que puedan conocer, ahora sí de fondo, las nuevas funcionalidades que trae esta versión 19.2.1. Bien, ¿me pueden confirmar, por favor, si ven correctamente mi pantalla y si se escucha bien el audio? Okey, gracias, Cecilia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Cuáles son los temas? Vamos a ver un poco del contexto normativo, la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se publicó el viernes, ya como a mediodía o a las 2 de la tarde, más o menos. Vamos a ver, que en esta reforma, pues, ya se establece una fracción en el artículo 132 que hace obligatorio el registro electrónico de la jornada y que esto, va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2027. Pero hay un punto clave que es precisamente, lo que se va a agregar en esta versión 19.2.1 de Contaqui Nóminas, que es con referencia a las horas extras, la nueva distribución que viene con la reforma. Vamos a ver también el tema de grabados y exentos para ISR y la integración para IMSS. Y precisamente, finalmente, vamos a ver en el sistema cómo se reflejan estas funcionalidades. Vamos a platicar un poco, de manera resumida, de lo que lleva esta reforma laboral en materia de la reducción de la jornada. Ya, ha sido muy sonado desde que se publicó el 3 de marzo la reforma a la Constitución Política, de que ahora sí dábamos por hecho que esta jornada sí, Maritza nos está levantando la manita. ¿Pueden, confirmarme si se escucha bien? Bien, gracias, Pamela, gracias. Muy bien. Entonces, bueno, ha sido muy sonado desde la publicación el 3 de marzo en la reforma constitucional como tal, donde, pues, ahora sí ya estaba ahí establecido que es un hecho que va a haber esta reducción de la jornada laboral y que va a ser de manera paulatina para llegar en 2030 a las 40 horas semanales. También por ahí hay un cambio en el tema de horas extras, pero entre todo esto, lo que he notado más común o la percepción más común que hay afuera es, pero ahorita todavía no nos va a impactar nada, ¿no? Los cambios van a empezar a aplicar a partir del 2027. La primera reducción en 2027, el registro electrónico de la jornada en 2027, pero de verdad hay cambios que aplican a partir del 1 de mayo, es lo que vamos a ir viendo ahorita, ¿no? Dentro de esta reducción de la jornada, de toda la información que viene desde la iniciativa, pues, ¿cuál es el contexto? México tiene un rezago histórico porque hemos mantenido 48 horas semanales durante más de 100 años, ¿no? Desde la publicación de la Constitución Política en 1917, ya se establecían estas 48 horas semanales obligatorias de trabajo. Y, pues, obviamente esto ha acarreado efectos negativos en la salud, productividad y sobre todo en un equilibrio vida-trabajo. Esta reforma, pues, se le estuvo dando bastantes revisiones, tiene, pues, yo creo que años revisándose y, dentro de todas las iniciativas había algunas iniciativas que decían: pues, vamos a reformar este artículo que nos dice por cada 6 días de trabajo debe haber uno de descanso por lo menos para que quede con
por cada 5 días de trabajo, que haya 2 días de descanso por lo menos, ¿no? Y ese era una de los planteamientos iniciales. Sin embargo, en todas estas revisiones que se estuvieron dando, eh, en una forma mediante diálogos con el gobierno, empresarios y los sindicatos representantes de los trabajadores, pues se llegó a este acuerdo que finalmente se publicó ya en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo, donde esta reducción de la jornada va a entrar de manera gradual, ¿no? Y este calendario de implementación, que es ya bien conocido por todos, que nos dice que actualmente, pues, estamos trabajando las 48 horas y en 2026 se mantienen las 48 horas, considerando que este es un año de preparación y ajustes en los procesos de las empresas. Y luego, en 2027 va a empezar la primera reducción de 2 horas, quedando en 46. 2028, 44, 2029, 42, y finalmente llegaríamos a la meta final para en 2030, ahora sí tener las tan ansiadas 40 horas a la semana, ¿no? La implementación de la reducción a la jornada, se está haciendo de esta forma gradual conforme a las recomendaciones internacionales como el Convenio 116 de la OIT. Hay otros países ya en Latinoamérica que están implementando esta reducción de la jornada y también fue de manera gradual. Un ejemplo, pues, es Colombia, ¿no? Y cada ajuste que nos dice de esta reducción va a ser efectivo cada 1 de enero de cada año, ¿no? Y en la reforma a la Constitución Política que se publicó el pasado 3 de marzo, aquí ustedes pueden revisar en el Diario Oficial de la Federación esta publicación y es muy concreto. En la Constitución Política se cambia parte del artículo 123 en el apartado A, y las fracciones que en específico tienen un cambio son la fracción cuarta, que es la que nos habla de la jornada ordinaria, y la fracción onceava, que es la que nos habla del tiempo extraordinario. Entonces, bueno, por un lado, la fracción cuarta, ahí es donde nos dice que la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Y se mantiene este enunciado donde dice que por cada 6 días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro. A partir del 1 de enero del 2027 vamos a ir iniciando la reducción gradual. Y un punto muy importante también de esta Constitución nos dice que en ningún caso esta reducción de la jornada va a implicar una disminución en el salario del trabajador. Entonces hay que estar cuidando todos esos puntos. Por otro lado, del lado derecho vemos la fracción onceava de este artículo 123 de la Constitución Política, la que nos habla de las horas extraordinarias. Y aquí nos dice que las horas extras dobles no podrán exceder de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Entonces, este es un punto muy importante que ya desde la Constitución estaba establecido. Y luego nos habla de las horas extras triples. Y aquí solamente nos dice, pues, que las horas extras triples obligan a la persona empleadora a pagar el 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria, conforme a lo establecido en la ley de la materia, la Ley Federal del Trabajo, ¿verdad? Y también aquí un punto muy importante que en la Constitución ya viene explícito que las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario. Entonces, esto anteriormente ya era una obligación, sin embargo, ahorita ya viene explícito en la Constitución. Así que, pues, no debe haber cabida a interpretaciones distintas, ¿no? Esta reforma a la Constitución, como les decía, se publicó el 3 de marzo y entró en vigor el mismo día de su publicación, según los transitorios. Para el tema de la duración de la jornada ordinaria que veíamos en la fracción cuarta, nos dice que esta reducción a las 40 horas, pues, va a ser de manera gradual, ¿no? Lo que ya conocemos y viene en la tablita.
Sin embargo, si ustedes se fijan, pues aquí no hay una tablita que nos hable de cómo vamos a llegar a las 12 horas extras dobles, ¿no? Aquí no hay un transitorio que hable de las horas extras dobles. En el segundo transitorio nos dice que el Congreso de la Unión deberá realizar las reformas a la legislación secundaria en un plazo de 90 días a partir de la publicación del presente decreto. Entonces, se tenía a más tardar al 1 de junio para publicar las reformas en la legislación secundaria, que en este caso es la Ley Federal del Trabajo. Pues finalmente, pues ya fue publicada el 1 de mayo y se alcanzó este plazo indicado en este segundo transitorio. Y el cuarto, lo que les mencionaba, en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Hasta ahí terminamos de ver o dar un repaso a lo que fue la reforma a la Constitución. Ahora vamos a ver la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que esta fue la que se publicó el pasado viernes. En la reforma a la Ley Federal del Trabajo, lo que se busca es armonizar o tener ya homologado con lo que nos dice la Constitución, porque anteriormente a esta reforma, pues en la Ley Federal del Trabajo podíamos seguir observando que, por ejemplo, en el caso de las horas extras nos decía que hasta 3 horas diarias, 3 veces a la semana, ¿no? Entonces, lo que se busca con esta reforma a la Ley Federal de Trabajo es armonizar con lo que ya viene dictado en la Constitución. Para la Ley Federal del Trabajo, hay varios artículos que hacen referencia a la jornada ordinaria. Y aquí en la pantalla se ve, en el artículo 58 describe qué es la jornada de trabajo y fíjense que hay un punto súper importante que está aquí en negrito donde nos dice, esta podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras. Entonces ya también queda explícito que la jornada, la duración de la jornada, pues va a ser de común acuerdo entre patrón y empleado. En el artículo 59 aquí viene donde nos dice que la duración máxima de la jornada ordinaria va a ser de 40 horas semanales. Y esta reforma trae su transitorio, que también lo vimos en la Constitución política, ¿no? Donde nos dice, pero vamos a llegar a las 40, pues hasta 2030, ¿no? Y ahí viene la tablita. El artículo 69 se mantiene, donde nos dice que por cada 6 días de trabajo se deberá otorgar por lo menos un día de descanso con goce de salario íntegro. Entonces, pues hasta aquí todo homologado, todo en armonía con la Constitución política, ¿verdad? Luego nos pasamos a ver los artículos que nos hacen referencia a las horas extras dobles en la Ley Federal del Trabajo. Y el artículo 66 es el que nos habla de las horas extras dobles. Y aquí también nos dice que la jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias. En estos casos, se abonará como salario por este tiempo un 100% más de lo fijado para las horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Entonces, fíjense bien, aquí algo curioso, porque a lo mejor estábamos acostumbrados a mencionar 3 por 3. Aquí, pues 4 por 4 nos da 16, ¿no? Y el máximo que podemos tener de horas extras dobles, pues son 12, ¿no? Aquí no es un 4 por 4, se puede distribuir hasta 4 horas diarias, máximo 4 días en la semana. Y además, en la Ley Federal del Trabajo, con referencia a las horas extras dobles, sí hay un transitorio que nos dice, bien, vamos a llegar a las 12 horas extras dobles, pero de manera gradual. En 2026 y 2027 nos vamos a mantener con las 9 horas que ya tenemos. ¿Por qué? Pues porque la jornada pues va a estar en 48 y 46, ¿no? Entonces, 2026-2027, las horas extras dobles siguen en 9. A partir de 2028 serían 10, 29, 11 y en el 2030 llegaríamos al máximo de las 12 horas extras dobles. Pues aquí trae su transitorio. ¿Qué pasa con las horas extras triples? El artículo que nos habla de las horas extras triples en la Ley Federal del Trabajo es el 68. Y aquí nos dice que las horas extras triples no pueden ser más
de 4 horas a la semana. Entonces, ya hay un tope que anteriormente no veíamos. Antes de esta reforma, no había un tope en la Ley Federal del Trabajo sobre las horas extras triples, ¿no? Entonces, ahora sí, no hay más horas extras triples, que ya de entrada se está excediendo del tiempo extraordinario permitido. Las permitidas, pues, son las horas extras dobles, ¿no? Ya de entrada, el manejo de horas extras triples, pues, ya sería revisado con lupita, ¿no? Y además, ahora sí, está topado hasta 4 horas extras triples. Y fíjense bien, porque hay otro punto sumamente importante. El último enunciado nos dice: "La suma de las jornadas ordinaria y extraordinaria en ningún caso podrá ser mayor a 12 horas diarias". Bien, aquí les dejo la comparativa ya de cómo estaba la Ley Federal del Trabajo anterior y cómo quedó con la reforma del 1 de mayo. En algunos artículos son cambios sutiles para el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? Se cambia el tema del trabajador y patrón por persona trabajadora y persona empleadora. Pero hay puntos muy importantes, ¿no? Sobre el tema de la reducción de la jornada, que ya nos dice que es de 40 horas. El artículo 61 se mantiene, donde nos dice que la duración máxima de la jornada va a ser de 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7.5 la mixta, ¿bien? Entonces, esto se mantiene, en cuanto a la duración de cada jornada, ¿no? Y también, pues, vemos la comparativa en cuanto al tema de horas extras dobles y horas extras triples. En el 66 ahí vemos que textualmente nos decía sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, y ese 3 por 3, pues sí nos daba las 9 horas, ¿no? Ahora nos dice que la distribución es, de 4 horas diarias hasta un máximo de 4 días en el periodo, pero para 2026 sigo teniendo un límite de 9 horas extras dobles. Y las horas extras triples, pues cuidar que ya no deben ser más de 4 horas a la semana. Los transitorios en esta reforma, pues entró en vigor el mismo día de su publicación, que fue el 1 de mayo. El transitorio que habla de la reducción de la jornada ordinaria, que es la tablita que ya conocemos. El tercero transitorio, que es muy importante porque nos dice que este periodo que va del 1 de mayo al 31 de diciembre va a ser un periodo donde va a permitir a las personas trabajadoras y empleadoras ajustar sus procesos. Bien, y el cuarto transitorio, pues es el que sí nos habla de esta manera gradual que vamos a tener de llegar a las 12 horas extras dobles. El quinto transitorio también súper importante, en el artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo, esta fracción 34 que nos habla del registro electrónico de la jornada, va a entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2027. Ahorita vamos a ver ese artículo que lo dejé para el final. Y el sexto transitorio, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social va a ser quien va a instrumentar los mecanismos para recopilar, procesar y evaluar los datos relacionados con la implementación de la jornada. Entonces, faltan estas reglas de operación que nos va a dar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y el séptimo transitorio, que también se homologa con lo que nos dice la Constitución, que en ningún caso la reducción de la jornada laboral va a implicar la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de los trabajadores. Aquí fíjense bien, porque el artículo 58, acuérdense que les dije, está en negrito y es bien importante porque nos dice que la jornada ordinaria va a poder ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras. Entonces, si vamos a llegar a las 40 horas, pues una manera de distribuir pudiera ser 8 horas diarias de lunes a viernes, pero también otra manera podría ser 7 horas de lunes a viernes y 5 horas los sábados. Entonces, todo esto pues va a depender del acuerdo a que lleguen las personas trabajadoras y empleadoras. Bien, en cuanto al tema de la distribución y los topes de las horas extras, en las horas extras dobles quedamos en el límite de 9 horas extras dobles, pero ahora van a poder distribuirse 4 horas diarias hasta 4 veces a la semana. Las triples, ahora a partir del 1 de mayo, hay un tope de 4 horas extras triples.
Bien, y en cuanto a la distribución, siempre hay que cuidar horas extras dobles, triples, más la jornada ordinaria, que no sean más de 12 horas diarias. Vamos a pasarnos un poquito a ver qué nos dice la ley de ISR y la ley del IMSS en cuanto a partes grabadas y exentas para ISR y lo que integra o no integra para el salario base de cotización. En cuanto a la ley de ISR, el artículo 93 es el que nos habla de los exentos y en la fracción primera nos habla del tiempo extraordinario. Entonces, los empleados que ganen salario mínimo, si trabajan horas extras y esas horas extras que trabajan no pasan de los límites establecidos en la legislación laboral. Y aquí el punto clave que quiero que vean es que la ley de ISR nos habla de los límites que nos establece la Ley Federal del Trabajo. Bien, entonces, si el empleado gana el salario mínimo, trabaja horas extras, pero esas horas extras que trabaja no pasan de los topes y los límites y la distribución de la que nos habla la Ley Federal del Trabajo, todo lo que se le pague por horas extras dobles va a ser exento. Si pasa de esas horas extras dobles permitidas en la legislación laboral, lo que exceda va a gravar. Bien, y cuando los trabajadores ganan más que el salario mínimo, cuando trabajan horas extras dobles, exentan la mitad del importe de esas horas extras dobles, pero además hay un tope de exento. Y ese tope de exento es de 5 UMAS a la semana. Entonces, si el empleado gana más del salario mínimo y trabajó horas extras, lo que se le haya pagado por horas extras dobles, vamos a poner un ejemplo, se le pagaron 1,000 pesos. De esos 1,000 pesos, grava 500 pesos, exenta 500 pesos, considerando que esos 500 pesos no están pasando de las 5 UMAS actuales. Bien. Y todo lo que sobrepase, que se salga de estos límites de la distribución permitida en la Ley Federal del Trabajo, va a ser gravado al 100%. Eso es en cuanto a la ley del ISR. Vámonos ahora del lado derecho con qué considera el IMSS para la integración al salario base de cotización. Y aquí el artículo que nos habla de esto es el artículo 27. Entonces, el artículo 27 nos dice que se excluye como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Fracción novena, el tiempo extraordinario dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo. Este es el punto sumamente importante porque esto es lo que determina que ahora con la nueva distribución de horas extras, también la determinación de grabados y exentos para ISR y lo que integra o no integra para IMSS cambie, ¿bien? Porque tengo que ver los nuevos topes y la nueva distribución. Entonces, todo lo que sea horas extras dobles y que esté dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, independientemente de si el empleado gana el salario mínimo o no, todas las horas extras dobles exentan o no integran para el IMSS. Y todo lo que exceda de esas horas extras dobles, entonces las horas extras triples sí van a integrar a la ley del IMSS. Estos artículos no cambian, ¿eh? No cambiaron estos artículos, se mantienen. Por eso les decía que lo importante aquí es que nos dicen que estos exentos van de acuerdo a los límites establecidos en la legislación laboral. Y lo que está cambiando, pues, es la distribución de las horas extras en la legislación laboral, ¿bien? Entonces, es un cambio derivado de la distribución en la Ley Federal del Trabajo. Para poder identificar claramente de qué se trata este cambio, vamos a ver este ejemplo. Tengo una nómina semanal del lunes 27 de abril al domingo 3 de mayo. Y no le voy a poner ahorita emoción de que voy a ponerle horas extras en todos los días, ¿no? Solamente ahorita, para que vean, el cambio de manera más clara, vamos a concentrarnos en lo que estaba vigente en abril, ¿bien? Entonces, aquí tengo este ejemplo de este trabajador que gana 500 pesos diarios y en esta semana trabajó 4 días en abril, horas extras, ¿bien? Primero, vamos a calcular el salario por hora. El salario por hora es de 62,50. Luego, vámonos a ver la distribución que tiene ahorita de las horas extras.
El lunes este trabajador se quedó 4 horas extras adicionales, 4 horas extras. De esas 4 horas extras, de acuerdo a la distribución que era permitida en abril antes de esta reforma, sabemos que las primeras 3 horas extras son dobles y ya una se pasó, porque yo solamente tenía permitido hasta 3 horas diarias, 3 veces a la semana. Entonces, el lunes, así quedó su distribución, ¿no? 3 horas extras dobles y la que se excede ya de ese límite es una hora extra triple, ¿bien? El martes, 2 horas extras dobles, aquí no tenemos ningún tema. El miércoles trabajó 2 horas extras dobles, también no tenemos ningún tema. ¿Cuántas horas van? Van 3, van 4 de lunes, más 2, van 8, ¿no? Me queda una hora que todavía puede trabajar en la semana. Okey, entonces, el jueves hace una hora extra. Sin embargo, con la distribución permitida en abril, pues, nos dice solamente eran 3 días a la semana. Tú ya estás trabajando un cuarto día, entonces esta hora se va a considerar triple. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Me apoyan con su manita si estamos todos de acuerdo con esta distribución? Bien, Nancy nos dice que sí, David sí. Muy bien. Entonces, si vamos a hacer el cálculo de estas horas extras que se pagaron en estos días de abril, vamos a tener que de horas extras dobles fueron un total de 7, 3 del lunes, 2 del martes, 2 del miércoles. Y el importe de estas horas extras, pues, son los 62.50 por hora, por las 7 horas que trabajó, por 2 porque se pagan al doble, ¿no? Se pagan con un 100% más de lo que le correspondía. Entonces, se pagan al doble. Son 875 pesos. Las horas extras dobles, ¿cómo vimos que graban y exentan para ISR? Dijimos, si el empleado gana más que el salario mínimo, exentan el 50%, siempre y cuando ese 50% no se pase de 5 UMAS a la semana. Entonces, en este ejemplo, pues no nos pasamos de 5 UMAS, exentamos 437.50 y la otra mitad grava. Para el IMSS, para el IMSS dijimos que todo lo que sea horas extras dobles va a exentar, ¿verdad? Entonces, se exentan los 875. Ahora vámonos con las horas extras triples. En las horas extras triples nos quedaron 2, una del lunes porque me pasé de las 3 horas y otra del jueves porque ya era 4 días, ¿no? Entonces fueron 2 horas extras triples y el cálculo son los 62.50 por las 2 horas por 3. Nos da 375 pesos que se le tenían que pagar por esas horas extras triples. De esas, recuerden que tanto la ley del ISR como la ley del IMSS dice, todo lo que te pase de las horas extras dobles va grabado. Entonces, es grabado para ISR al 100%, los 375, y también va a integrar al IMSS completo, los 375 de sus horas extras triples. Y finalmente nada más sacamos la suma para saber de todas las horas extras que trabajó en la semana, ¿cuánto se le va a pagar? 1,250 pesos fueron por las horas extras que trabajó en la semana. De esas, tienen un grabado para ISR de 812.50. ¿Por qué? Porque vamos a sumar el grabado que hubo de las dobles más el grabado de las triples, ¿no? 437.50 más 375 pesos. Bien. Y para el IMSS, graban 375 y exentan 875. Bien, ¿cómo se vería el sobrerrecibo si ustedes estuvieran calculando justo esta nómina? Pues aquí en la prenómina de días y horas, yo registré 3 horas extras dobles el lunes y una hora extra triple el mismo lunes. 2 horas extras dobles, 2 horas extras dobles martes y miércoles. Y el jueves, una hora extra que ya la voy a pagar al triple porque yo ya sé que me pasé del 3 y 3, ¿no? Entonces, el cálculo se vería así. Si ustedes ven el desglose, es exactamente lo que nos dio en este cálculo manual. Entonces, es esa la distribución que habría en 3 por 3. Bien, vámonos ahora a la nueva distribución. Me voy a pasar completamente al periodo este que empieza hoy, ¿no? Del 4 al 10 de mayo. Para no meter ahorita, temas de, va a agarrar unos días de abril, unos días de mayo, que el sistema está preparado para todos esos escenarios. Nada más ahorita para ver de manera clara
la diferencia, lo vamos a ver separadito, ¿bien? En este periodo, esta semana, vamos a poner que él constantemente trabaja así, ¿no? Los lunes se puede quedar 4 horas, los martes 2, los miércoles 2 y el jueves se queda 1 hora. Entonces, fue exactamente el mismo las mismas horas extras que se quedó cada día. Con la nueva distribución, porque ya estamos en mayo, esto aplica a partir del 1 de mayo. Entonces, el lunes trabajó 4 horas extras. Me ponen, por favor, en el chat si les permite escribir o en la cajita de preguntas si les permite escribir. ¿Estas horas extras que trabajó el lunes son dobles o triples? ¿Pueden revisar si les permite, escribir en la cajita de chat? Bien, Daniel nos dice que no. A ver, ¿pueden revisar nuevamente si les permite, escribir en la cajita? Okey. En preguntas bien. En preguntas sí, Pamela nos dice que en preguntas sí, si me apoyan por ahí, por favor, en preguntas. En las preguntas sí, y aquí Cecilia nos dice que el lunes, son triples. ¿Alguien más que esté de acuerdo? Carlos nos dice son dobles. Estamos fíjense bien, chicos, estamos en un periodo que ya es de mayo. Acuérdense que estamos con la nueva distribución de hasta 4 horas diarias, 4 veces a la semana para las horas extras dobles. Estamos en mayo, ¿eh? Estas horas de lunes que hace este empleado, ¿van a ser dobles o triples? Aquí hay opiniones de todo, ¿eh? Alguien nos dice 2 dobles, 2 triples, alguien nos dice, dobles, alguien nos dice triples. Bien, fíjense bien, ¿eh? Una oportunidad más. Estamos en mayo, ya entró lo que nos dice la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que las horas extras dobles ahora se pueden distribuir hasta 4 horas diarias y hasta 4 veces a la semana. Entonces, si este trabajador el día de hoy hace 4 horas extras, ¿cuáles van a ser? ¿Qué tipo de horas extras van a ser? Bien, ahora sí, ya estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ahora sí, nos dice el lunes, las 4 son dobles. Perfecto, ¿por qué? Porque estamos en esta distribución. El martes y el miércoles no hay problema, no me pasé nunca, son 2 y 2, ¿no? Y el jueves todavía estoy en el máximo de 4 veces a la semana. Entonces, fíjense cómo cambia de abril, que teníamos esta distribución. Son exactamente las mismas horas trabajadas, pero con la nueva distribución que entró en vigor, ahora sí, todas estas horas que trabaje el empleado Luis van a ser horas extras dobles, ¿bien? Entonces contamos, pues son 9 horas extras dobles, ¿cómo se le pagarían? 62.50 por 9 por 2, son 1,125. Fíjense ahí que también trae una diferencia en el importe total de las horas, porque en abril algunas se le pagaron como triples, se le pagaron al triple. Aquí todas se le van a pagar al doble. Y también una parte muy importante son los grabados y los exentos. Ahora son 1,125. Todas son horas extras dobles. Entonces, la ley de ISR nos dice, exenta el 50, graba el 50, siempre que no me pase de los 5 UMAS. 5 UMAS son alrededor de 580. Si quieren hacer ahí la multiplicación para que tengan listo cuántos son 5 UMAS, son 117.30. Bien, son como 580 pesos. Entonces, no me estoy pasando, voy a exentar todos el 50%, 562.50. Y para el IMSS nos dice que si son horas extras dobles, no integran, ¿bien? Entonces, está todo en el exento del IMSS y no graba nada, no integra nada para el IMSS, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia que tiene y el impacto, porque en el otro escenario que veíamos en abril trabajando estas mismas horas, ya ahí había una parte que integra para el IMSS. Y esa parte de integración, pues va a repercutir en el SBC y también en las cuotas y todo eso.
Esta nueva distribución nos alcanza a generar que todas estas horas extras sean dobles y, por lo tanto, no integren al IMSS. Bien, pero también hay un punto importante donde el importe que se le está pagando al empleado, pues, es un poquito menos, ¿no? Así se vería el sobrerrecibo. 1,125 para ISR exentan 562.50, graban 562.50 y todos esos 1,125 no integran para el IMSS, son exentos para IMSS. Bien, entonces, si se entendió esta nueva distribución, si se entendió esta nueva distribución y el impacto que tiene, porque dependiendo de esto, ahora estos son los nuevos topes en la legislación laboral, estos son los nuevos topes en la Ley Federal del Trabajo. Y el ISR y el IMSS se calculan con base en esos topes, se determinan con base en esos topes. Bien, pues este es el cambio y eso es lo que tiene la versión 19.2.1 de Compact y Nóminas. Nos vamos a pasar al sistema. Bien, entonces en el sistema yo ya tengo la versión 19.2.1. ¿Qué cambios tiene? Pues el sistema está preparado para que la determinación del IMSS y del ISR consideren ahora la nueva distribución de las 4 horas, los hasta máximo de 4 días a la semana, ¿no? Entonces, con esa nueva distribución nos cambian grabados y exentos para ISR y para IMSS. ¿Cómo podemos verlo en el sistema? En el catálogo de fórmulas se agregó una banderita en esta sección que se llama percepciones, tiempo extra, y es esta primera fecha, donde nos dice cuál es la fecha de entrada en vigor de la reforma que nos cambia la distribución en las horas extras. Por default viene 1 de mayo del 2026. En esa fecha entró la reforma a la Ley Federal del Trabajo y esa es la que nosotros tenemos identificado. Si hubiera algún criterio en el que quisieran considerar otra fecha, pueden editarla. Esta fórmula es editable. Sin embargo, ¿cuál es nuestra recomendación como marca? Pues que se conserve esta fecha porque esta es la fecha de entrada en vigor de la reforma, ¿verdad? ¿Y qué hace esa fecha? A partir de esa fecha, las fórmulas relacionadas con grabados y exentos para ISR y para IMSS validan en tu periodo que estás calculando cuáles son las fechas que tienes. Si esa fecha es a partir de la entrada en vigor de la reforma, a partir del 1 de mayo, yo voy a considerar la distribución de hasta 4 horas diarias, máximo 4 días a la semana. Si la fecha del periodo en el que estoy calculando es anterior a la reforma, pues voy a considerar el esquema de 3 por 3 anterior, ¿no? Entonces, todas las fórmulas están preparadas para identificar y determinar grabados y exentos de ISR y de IMSS con base en esta nueva distribución. Y les decía, el sistema está preparado para hacer una validación por día. Entonces, si ustedes tuvieran justo la semana que acaba de pasar, ¿no? La semana del 27 de abril al 3 de mayo. Si tienen algunas empresas donde se trabaje horas extras y todos los días de la semana hubieran trabajado horas extras dobles o días de abril y días de mayo, el sistema ya está preparado para considerar los cálculos dependiendo de los días en los que se hayan generado las horas extras. Bien, aquí tengo exactamente el mismo ejemplo que les mostré en la diapositiva, donde este empleado Luis Luna, que gana 500 pesos al día, su salario diario son los 500 pesos al día. Trabajó el lunes 27, vamos a ver primero el periodo de abril, ¿no? El lunes 27 trabajó las 4 horas, pero acuérdense que estamos en abril, y en abril las primeras 3 horas extras eran dobles y la que se pasó, la cuarta, ya quedó como triple. Entonces, el patrón, que es muy consciente, le registró así sus horas, ¿no? Como deben ser. 3 horas se las pagó doble, la cuarta se la pagó triple. Bien, el martes, 2 horas extras dobles, no tenemos tema. Miércoles, 2 horas extras doble. El jueves se quedó 1 hora extra más. Aquí el patrón ya sabe que este es un cuarto día. Ya está fuera del 3 por 3 que teníamos en abril. Entonces, este es al triple, ¿bien? Entonces,
El cálculo es exactamente el mismo escenario que vimos en la diapositiva del cálculo de abril. Bien, déjenme ponérselos acá para que vean cómo quedó el cálculo manual y cómo se ve en el sistema. Es exactamente este mismo escenario, ¿no? Trabajé lunes 3 y 1, martes 2, miércoles 2 y el jueves una triple. Así está el escenario y nos dice que finalmente su importe final fueron 1,250 del pago de horas extras. De eso, exentó para ISR 437.50 y grabó 812.50. Vamos a ver el cálculo en el sistema. Acuérdense que aquí solamente está trabajando horas extras en abril, ¿bien? Y aquí está su cálculo, son los 1,250, para ISR exentó 437.50, grava 812.50, ¿bien? Para el IMSS dijimos que exento fueron 875 y grabado 375 por las horas extras triples, ¿bien? Entonces, este es el cálculo para abril. ¿Qué pasa si también le pusieran una hora extra aquí en mayo? Le vamos a poner, vamos a quitarle, en lugar de esta hora, se la vamos a poner acá, ¿bien? Y le vamos a poner que es una hora extra doble. Ya estamos en mayo, ¿eh? Vamos a ver si el cálculo tiene alguna diferencia. Si se fijan, el cálculo sale diferente. ¿Por qué? Porque está considerando la nueva distribución. Entonces, si tuvieran ahorita empresas que manejan horas extras y tienen periodos semanales y ese periodo semanal tiene algunos días de abril y algunos de mayo y quieran empezar a aplicar la reforma, pues este va a ser el resultado que van a tener, ¿no? Entonces, el sistema está preparado para determinar el ISR y el IMSS con base en la entrada en vigor de la reforma, ¿bien? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Me pueden, por favor, poner aquí en las preguntas si tienen alguna duda o decirme con una reacción si vamos bien hasta este tema? David nos dice bien, Pamela, bien, ¿ok? Bien. Entonces, esta versión 19.2.1, esto es lo que contiene. En las fórmulas están preparadas para determinar ISR y el IMSS de acuerdo con la nueva distribución de horas extras. Si estamos antes de la reforma 3x3, a partir de la reforma hasta 4 horas extras diarias, 4 días a la semana. Bien. ¿Qué es lo que vendría en versiones siguientes? En sesiones anteriores que hemos tenido, la semana pasada tuvimos por ahí la plática del panorama de la reforma, ¿no? De cómo estaba la iniciativa y que estábamos esperando la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y salieron muchas sugerencias de que el sistema avisara cuando te estás pasando de las horas, ¿no? Entonces, si por ejemplo yo aquí pusiera otra hora extra doble, yo ya sé que aquí ya estoy pasándome y ya estoy considerando 5 días a la semana y estoy fuera de la distribución de la Ley Federal del Trabajo. Estas validaciones, el sistema no tiene actualmente esas validaciones. Actualmente, en versiones posteriores se van a estar agregando funcionalidades al sistema que les permita a los usuarios identificar estos temas. Entonces, si se fijan, es bien importante que ahora con esta nueva distribución hay muchos límites que cuidar, que no me pase de 9 horas, pero también que no me pase de 4 horas al día, ni de 4 días a la semana. Y además, la suma de las horas que trabajó de manera ordinaria más la extraordinaria tampoco tiene que pasar de 12. Entonces, hay diferentes puntos y si ustedes ya comenzaron a revisar la documentación de la carta técnica, por ahí viene una liga a una cédula que les va a permitir identificar escenarios. Son estas validaciones y es una proyección, trae hojas de las validaciones de las horas desde 2026 hasta 2030. Entonces, si se fijan, les decía, hay muchas cosas ya que validar porque hay que revisar que no me pase
de las 4 horas diarias, que no me pase de 4 días a la semana. Que si manejo horas extras triples, esas 4 horas extras triples no pueden ser más de 4 por semana. Y además, la suma de la jornada ordinaria más la extraordinaria en ningún caso puede ser más de 12 horas al día. Entonces, para todas esas validaciones, nuestra área fiscal diseñó esta cédula que puede ayudarles a meter validaciones para que puedan distribuir correctamente las horas. Entonces, sí es muy importante que las empresas que manejan horas extras entiendan el punto, los puntos finos que trae este cambio de la nueva distribución y que vayan haciendo proyecciones de si manejan las horas extras en tales días, la determinación de IMSS y ISR es diferente. Entonces, puede ser que integren para el IMSS algunas horas, que se consideren dobles o se consideren triples, que incluso estén fuera de lo permitido por la ley. Entonces, esta cédula, si me apoyan con su manita, si la pudieron descargar, está en la carta técnica. Hay un tema especial para esta cédula de apoyo. Entonces, si pueden irla descargando, porque creo que no les puedo compartir aquí todavía, bueno, no vieron la liga por el chat, que ya se las había intentado compartir, pero también voy a tratar de compartírselas aquí en la cajita de preguntas y respuestas, ¿eh? Si no, es bien fácil, váyanse a la liga de la carta técnica y vayan al tema cédula de análisis. Y aquí nada más le damos clic a la liga, ¿bien? Entonces, este archivito se lo pueden compartir a sus clientes que manejen horas extras para que vayan visualizando el impacto que tiene, porque dentro de todo lo que se ha oído, de las publicaciones que ha habido en redes sociales hasta el momento, no he visto que se hable mucho de este tema del impacto que tiene en la determinación de gravados y exentos. Y esto es lo que ya entró en vigor a partir del 1 de mayo y sí tiene implicaciones. Entonces, esta cédula les puede ir ayudando a identificar cómo van a ir acomodando sus horas extras para que esté dentro de los límites que nos marca la Ley Federal del Trabajo y que también viendo cómo distribuyen va a traer impactos en gravados y exentos. Bien, ¿me pueden por favor apoyar con una reacción si pudieron acceder a la cédula? Bien, gracias, Pamela. Muy bien. Nancy, muchas gracias. Bien, entonces en esta cédula ustedes van a ir viendo, está la distribución de los días de una semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ¿no? Acuérdense que también debemos de cumplir lo que viene, tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, donde dice que por cada 6 días de trabajo debe haber uno de descanso por lo menos. Entonces, siempre considerar un día de descanso. Aquí está la distribución de la jornada. Si se fijan, no es de 8 horas cada día, es de 8 lunes, martes, miércoles y jueves, el viernes 9 y el sábado 7. ¿Bien? Entonces, aquí estamos en 2026, se trabajan las 48 horas con una distribución no de 8 todos los días. Hubo un día que se trabajó 9 y hubo el sábado que trabajaron 7, ¿no? Entonces, ahí está la distribución, que ya viene el artículo 58 decía que esa distribución de la jornada iba a ser en acuerdo entre el patrón y el trabajador, ¿bien? Entonces, así tenemos la distribución de esta semana y aquí están las horas extras dobles. Entonces nos dice, no puedo exceder de 4 horas al día ni de 4 veces a la semana. Si yo quisiera aquí el sábado, el viernes, trabajar una hora extra, vamos a editar. Si quisiera trabajar el viernes una hora extra, vamos a marcarle aquí 1. Al momento de marcar 1, aquí me dice, oye, ¿sabes qué? Está mal esta distribución porque si trabaja una hora extra el viernes, pues fíjate que ya te estás pasando de varios límites. 1, ya trabajaste 5 horas extra, 5 días, horas extras dobles. Entonces, la distribución te dice que máximo 4 días. Entonces, tú ya te pasaste porque este es un quinto día. También te estás pasando de las 9 horas extras que están permitidas, ya está trabajando 10 horas, ¿bien? Entonces, aquí van a poder ir viendo
los límites y las validaciones que hay para que hagan su distribución de manera diferente, ¿no? Entonces, aquí yo ya me paso porque son 5 días. Y si me paso, pues ya tendría que considerar la triple, pero ¿saben qué? Pues yo ya tenía 3 horas extras triples, ¿no? Entonces ya tendría que pasarla aquí, esta hora extra triple, y aquí ya no, ¿no? Así. Y así estaría bien. Así estaría bien. Si trabajo el viernes 1 hora extra, tiene que ser triple, siempre y cuando no me haya pasado de las 4 horas extras triples ya en la semana. Bien, entonces ahí me dejó poner la hora extra triple porque, pues, yo llevaba 3. Pero, ¿qué pasa si ya me hubiera pasado de las horas extras triples, si yo ya tuviera las 4? De entrada, fíjense, aquí está la otra validación que quería que vieran. Nos dice: la suma de la jornada ordinaria más extraordinaria, y en extraordinaria van dobles y triples. Nunca pueden ser más de 12 horas al día. Bien, entonces aquí también ya me pasé. Si el miércoles trabajara extras triples, pues solamente podría ser una, porque con 2 ya me pasé, ya trabajó 13 horas al día. Entonces, bueno, aquí pueden estar haciendo simulaciones de escenario, validaciones para revisar cómo pueden ir gestionando, cómo pueden ir acomodando a las personas que trabajan horas extras para que no pasen de estos límites. ¿Bien? Bueno, nos vamos a otro punto importante que también tiene esta versión 19.2.1. Nada más, ¿me pueden confirmar si en cuanto a tema de determinación de gravados y exentos para IMSS, para ISR, ¿hay alguna duda o si todo está claro? ¿Me ayudan con su manita si está bien? ¿Si vamos bien con este tema? Okey, correcto. Entonces, vámonos con otro tema, y este ahorita es punto y aparte, ¿eh? Este ahorita es punto y aparte. Es otra funcionalidad que tiene la versión 19.2.1. Es, un ajuste en las fórmulas de gravados y exentos para el día festivo laborado y día de descanso laborado cuando el empleado gana el salario mínimo. Bien, tengo aquí de ejemplo a este empleado que gana 315.04, justo el salario mínimo. Gana el salario mínimo y le voy a decir que este empleado el 1 de mayo lo trabajó. Entonces, para decirle al sistema que trabajó el 1 de mayo, necesito registrar la incidencia DDOL, día de descanso obligatorio laborado. Bien, y el empleado gana el salario mínimo. Acuérdense que para que me lo calcule, necesito registrar la incidencia, pero además en el catálogo de conceptos, ese concepto de día de descanso obligatorio laborado, y de una vez voy a poner también el día festivo laborado, los 2 y el de descanso, hay que marcarlos como automático global para que cuando registre la incidencia detecte quién trabajó esos días y les haga el cálculo. Entonces, este empleado gana el salario mínimo y trabajó el 1 de mayo. Bien, cuando yo calcule a este empleado, el ISR va a ser completamente exento para ISR. Se hizo un ajuste aquí en las fórmulas porque anteriormente estaba topado a los 5 UMAS, independientemente de si el empleado ganara el salario mínimo o no. Entonces, faltaba este ajustito porque anteriormente no había mucho tema, todavía los 5 UMAS, pues, no superaban, la parte de los exentos de los días trabajados. Pero a partir ya de este año, todo día festivo, trabajado, día de descanso trabajado, el importe que se pague por ese día va a superar los 5 UMAS. Entonces, ¿qué se hizo? En el catálogo de fórmulas se agrega también aquí, en esta sección de percepciones, en esta primera opción, esta banderita que se llama opción días de descanso, y por default trae 1. Entonces, aquí la ayuda nos dice que si el empleado gana el salario mínimo y trabajó un día de descanso o un día festivo, si el empleado gana el salario mínimo, va a exentar al 100% de ISR. Bien, esta es la fórmula, por default va prendida. Y si tienen empleados que hayan trabajado el 1 de mayo
y ganen el salario mínimo, con esta nueva versión ya va a exentar completo, ¿sí? Entonces, bueno, este es uno de los ajustes que también se agregaron en la versión 19.21. Por último, sí quería mostrarles esta funcionalidad en esta semana del 1 de mayo, ¿no? Porque sí puede ser común que haya habido empleados que hayan trabajado el 1 de mayo. Entonces, bueno, voy a calcular la nómina nada más y me voy a pasar ya al periodo que es completamente de mayo, ¿no? Ya me voy a la siguiente semana, que es la del 4 al 10 de mayo. Voy a autorizar la nómina nada más para pasar y realizar el cálculo del escenario que vimos en las diapositivas, ¿sí? El empleado que gana 500 pesos y trabajó esas 4 horas extras el lunes, 2 el martes, 2 el miércoles y 1 hora extra el jueves. Nada más para que confirmen que el sistema, pues, ya tiene esa preparación para la determinación de IMSS y del ISR. Bien, hasta aquí. No sé si mientras, que autoriza tengan alguna pregunta adicional. Leo las preguntas, pero creo que no tenemos preguntas nuevas. Bien, les comentaba, ahorita está arrancando un webinar en el que se estará hablando de todo este tema de la reforma. Estará la doctora Carla, está José Luis Aldana y también van a mostrar los cambios que se hicieron en el sistema, que es justo lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? Entonces, si quisieran reforzar esta información, pues pueden pasar al webinar para que lo puedan ver, ¿no? Voy a generarles aquí la liga nuevamente en preguntas y en respuestas y me dicen, por favor, si pueden ver, por favor, la liga que les estoy compartiendo. Bien, si ven la liga, esa es, la liga para que se puedan registrar al webinar en el que ahorita se va a estar abordando, a detalle todo este tema. Incluso si tienen ya alguna duda muy específica, pueden consultarla aquí con nuestros expertos, ¿bien? Y de aquí nada más para terminar, pues voy a mostrarles el escenario del cálculo de las horas extras cuando ya estoy en un periodo completamente de mayo y estoy aplicando, la reforma, ¿no? Entonces, aquí estoy en la prenómina de días y horas. Este empleado trabajó lunes 4 horas, que todas van a ser dobles. El martes trabajó 2 horas extras, el miércoles trabajó 2 horas extras y el jueves trabajó 1 hora extra, y como no se pasó de los 4 días por semana, pues también es doble, ¿no? Al momento de realizar el cálculo de la determinación, pues vamos a ver que trae esta validación de los 1,125, que sería mi importe total, exenta la mitad, grava la mitad, y para el IMSS, como todas fueron dobles, todas exentan, ¿bien? Entonces, así es como el sistema estaría calculando. Esto es lo que entra en vigor a partir del 1 de mayo y Contaquí Nóminas está preparado, igual Contaquí Personia. Bien, ¿dónde pueden ver la simulación? Aquí acuérdense que Nóminas trae una simulación de horas extras dobles, de cómo bueno, todas las horas extras, dobles y triples, y cómo integran y no integran para el IMSS, ¿no? Entonces, aquí vemos que para el IMSS, acuérdense, simulación de horas extras en su integración al IMSS. Aquí vemos que en este empleado todas se consideraron dobles, por lo tanto, todas son exentas para el IMSS, y aquí lo ven. Bien, ¿qué más pueden, hacer en el sistema? También en el reporte de ISR YETU está el reporte de horas extras por empleado. Aquí van a poder ver ustedes el desglose de las horas extras que trabajó cada empleado y si se consideran grabadas y exentas para ISR y cómo se consideran para el IMSS, ¿bien? Pues aquí van a ver ustedes la determinación, son esos 1,125 que se pagó por el total de las horas extras, todas fueron dobles, por lo tanto, para ISR grava la mitad, exenta la mitad,
y como todas fueron dobles, todas se exentan para el IMSS. Entonces, aquí van a poder ver, toda la información, tanto la simulación como el reporte están preparados para, tener la determinación antes de la reforma y a partir de la reforma, ¿bien? Entonces, bueno, ya finalmente, nada más para terminar esta presentación, como bueno, tenemos que la entrada en vigor del registro electrónico de la jornada laboral es a partir del 1 de enero del 2027. Esto viene en el artículo 132, en esta fracción 34. Y también nos dice que si no se cumple con este registro electrónico de la jornada, pues va a haber multas, y son multas grandes, ¿no? Que van de 250 a 5,000 UMAS, y 5,000 UMAS son casi 600,000 pesos. Entonces, bien importante que las empresas se vayan preparando. Sí nos faltan las reglas de operación, falta que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos diga cómo va a ser ese registro electrónico de la jornada, si hay algunas empresas que por su giro vayan a tener alguna excepción, pero eso nos lo va a dictar la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bien, como resumen, antes, el tope era de 48 horas ordinarias laborables a la semana, ahora va a ser de 40 horas ordinarias laborables, pero vamos a llegar de manera paulatina en el 2030. Antes, las horas extras dobles, máximo de 3 horas extras, 3 días a la semana. Ahora, con la nueva distribución, máximo 4 horas extras, 4 días a la semana, con un tope de 12 horas, pero también este tope va a ser de manera gradual. Seguimos con 9 en 2026 y 2027, y luego 10, 11, y en 2030 vamos a llegar a 12. Bien, esto sí entra en vigor a partir del 1 de mayo, la nueva distribución. Y luego, no existía un tope para las horas extras triples. A partir del 1 de mayo hay un tope de 4 horas extras triples a la semana. El tema de 6 días de trabajo por 1 de descanso se mantiene, por lo menos es un día de descanso obligatorio, según el artículo 69, eso se mantiene. Y anteriormente no existía la obligación del registro electrónico de la jornada laboral, y a partir del 1 de enero del 2027 va a ser obligatorio este registro electrónico de la jornada. Bien, lo que sí entra, ya saben, horas extras triples topadas a 4 horas por semana, la nueva distribución de las horas extras dobles, y estamos en periodo de adaptación para el registro electrónico de la jornada, ¿bien? Entonces, a partir del 1 de mayo sí hay cambios que impactan, ¿eh? Sí hay cambios que impactan. Finalmente, ¿qué sigue? Pues las reglas de operación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y sus criterios de inspección. Las recomendaciones, las empresas van a que actualizar sus contratos, van a tener que probablemente agregar adendas o crear nuevos la actualización de sus contratos. Van a generar cambios o ajustes en sus reglamentos internos. También tienen que implementar este registro electrónico de la jornada y sobre todo, pues tener capacitado a su personal para este tema. Bien, si no hay una duda adicional, de mi parte sería todo. Les agradezco muchísimo la atención y si tienen oportunidad, por favor, de ayudarme contestando la encuesta, les agradecería muchísimo. Bien, mi nombre es María Susana Hernández, quedo a sus órdenes, que tengan un gran inicio de semana.